Si me preguntan por qué Dragon Ball logró calar tan profundo en el corazón de los fans, no hay respuesta correcta, ya que esto se debe a muchísimos factores. Esta historia, increíble, posee muchas peleas épicas, momentos impactantes, personajes únicos y coloridos a los que les hemos tomado cariño, sucesos misteriosos, combates con esencia, en fin, un conjunto de muchas cosas, detalles y sobre todo curiosidades que hacen de esta una serie como ninguna otra. Es por eso que, en esta ocasión, he decidido traerte un brutal video sobre más de 200 curiosidades y cosas interesantes de todas las sagas de Dragon Ball Z. Comencemos. Número 1. El poder de Raditz es de 1500 y no de 1200. Esto se debe a que este ya venía algo cansado de su anterior misión. Curiosamente, muchos siguen defendiendo los 1200 como la verdadera cantidad de nivel de poder, puesto que Nappa y Vegeta se burlaron de él y lo compararon con un Saiyaman cuando llegaron a la Tierra y enfrentaron a los guerreros Z. Sin embargo, lo que pocos entendieron es que estos estaban comparando al poder que tenía Raditz cuando llegó a la Tierra, cuando lo habían enfrentado con el de los recientes Saiyaman. Aún así, misterio o curiosidad, tú lo decides. Número 3. Krillin inicia la saga con una altura casi al nivel de nuestro protagonista, pero después se vuelve cada vez más y más pequeño. Esto se puede apreciar tanto en el anime como en el manga. Número 3. Un error recordado en el doblaje latino es que Gohan, al lanzar su Masenko en contra de Vegeta, este nombra la técnica como Kamehameha. Muchos dirán que esto fue un error de doblaje, pero no. En el japonés original también existe este error por parte de la casa animadora. ¿Ustedes qué opinan? Número 4. Al inicio de esta increíble saga, Piccolo contaba con 4 dedos, los cuales pasarían a ser 5 en el anime. Y a partir de aquí existirían estas constantes diferencias. Pero bueno, la pauta es de que en el manga son 4 dedos y en el anime 5, salvo en el manga reciente de Dragon Ball Super, hecho y creado y dibujado, claro, por Toyotaro, quien decidió pasar los 5 dedos del anime ahora a la historia del manga. Número 5. Después de entrenar con Kaio-sama, Goku abandonaría la idea de utilizar ropa pesada para entrenar. No lo veríamos haciendo esto nunca más. Aunque igual yo tengo mi teoría que de vez en cuando sí que lo utilizaba, pero ya no avisaba. Quizá como ya es muy fuerte actualmente, ya la ropa pesada ya no requiere tanto esfuerzo o ya no lo limita al momento de luchar. ¿Ustedes qué opinan? Número 6. El entrenamiento para golpear al pobre de Gregory con el mazo anime. Esto jamás pasó en el manga, chicos, únicamente existió lo de atrapar a Bubbles. Ya después directamente Kaio-sama pasaría a entrenar a Goku. Algo curioso es que en Dragon Ball Super, Gregory aparece, como muchos personajes que aparecieron en los rellenos. Número 7. No existe un Kaioken por 1.5. Cuando Goku simplemente menciona el nombre de la técnica sin decirnos por cuánto aumenta, es porque está usando el doble Kaioken. Para quienes no lo entiendan, no existe Kaioken, Kaioken por 2 y Kaioken por 3. No, chicos, el Kaioken, el básico, siempre duplica el poder. Número 8. La razón por la que las semillas del ermitaño se escasearon fue porque Yajirobe se las comió todas. ¡Mendigo panzón! Él juega a favor de la trama para hacer más difíciles y emocionantes las cosas. Número 9. El camino de la serpiente no mide 10.000 ni 100.000 kilómetros. En realidad, en el manga dicen que este mide 1.000.000 de kilómetros. Ahora, como saben, y que me encanta enseñar matemáticas, ¿saben cuánto equivaldría esto para una persona normal que quisiera recorrer el camino de la serpiente? Si una persona en promedio camina 4 kilómetros por hora, esto, chicos, le tomaría 250.000 horas de viaje, lo cual equivaldría a 10.417 días, o sea, 28.5 años nada más de ida. Si es que no descansa nunca al ser un ser muerto. Ahora bien, si descansa la mitad del día, tardaría en total más de 54 años en recorrer nada más de ida el camino de la serpiente. Ya me vendrán a decir ustedes si Goku es increíble o no. Número 10. El error del coloreo de Vegeta y Nappa en aquel planeta conquistado por ambos es corregido en la versión de Dragon Ball Kai. Bueno, solo el de Vegeta, porque el de Nappa sigue igual. Es un error. Número 11. La primera cifra calculada de poder de pelea es mostrada a inicios de esta saga, cuando Raditz analiza el poder de pelea del granjero, que resulta ser de 5. Esto no quiere decir que todos los humanos en promedio tengan 5.
No hay que olvidar que este señor granjero ya estaba entrado en años, pero al ser un trabajador, digamos que sus fuerzas y capacidades físicas están un poquito por encima de la media, así que no es una muy buena cifra para mantener un promedio. Número 12. Aunque no lo crean chicos, para estos momentos de la historia, Childs le llevaba la ventaja a Krillin en más expiraciones, en más muriciones por así decirlo, siendo hasta ahora, en su sacrificio contra Nappa, 2/1 de Krillin. Número 13. Nappa es el Saiyajin más veterano de la saga, contando con una edad aproximada de alrededor de 50 o 51 años por propias palabras de Toriyama en los Dai Senchus. 14. Los Saiyaman cuentan con su propio planeta y especie, los cuales fueron descubiertos por los Saiyajin, y se cree que fueron modificados un poco más para hacerlos más aptos en el combate. También existe la teoría de que entre más fértil sea un planeta, estos serán más poderosos. Es decir, no será lo mismo un Saiyaman habiendo nacido o crecido de la semilla del planeta Namek a uno rocoso, a la Tierra o incluso al planeta supremo. Número 15. Parece ser que el cuerpo de Raditz fue dejado en aquella llanura, ya que jamás se volvió a mencionar de su paradero. Vaya festín se dieron los cuervos y los animales salvajes. Número 16. Como ya mencionamos antes, se creía que el poder promedio de un terrícola es de 5, siendo reflejado en el granero que aparece a inicios de la saga. Como les digo, esto siempre va a variar. Podríamos decir que un niño puede estar entre 1 y 1.5 de poder, una mujer adulta entre 2 y 2.5, un adulto normal y avejentado 5, y así sucesivamente. Lo curioso es que más tarde Trunks sería el último guerrero en ser medido con este poder, 5 porque estaba suprimiendo toda su fuerza. Número 17. El maestro Roshi jamás combate a ningún rival en toda la etapa Z, de manera canónica hasta Dragon Ball Super. Imagínense si hubiera hecho lo que hizo contra Jiren en contra de los Saiyajin, hubiera sido de mucha ayuda, o al menos poder sellar a Nappa en el Mafúa. 18. El capítulo del Señor Robot y Gohan es uno de los más queridos y emblemáticos por parte del fandom, a pesar de que este es de relleno. 19. El único guerrero Z humano que debuta con una nueva técnica en esta saga es Krillin, con su increíble Kien-san y con su técnica Kaku-sandan. 20. En esta saga podemos ver la versión más fría y calculadora del príncipe de los Saiyajin, ya que posterior a esta se vuelve bastante impulsivo, cosa que como ya sabemos lo llevó a tener muchos problemas y un fatal desenlace ante Freezer en la saga de Namek. 21. Durante este arco se nos muestra por primera y última vez la pequeña Genkidama de manera canónica. Sus posteriores apariciones serían únicamente en las películas. 22. Goku jamás vuelve a utilizar ese Kamehameha curviado en posteriores sagas, es decir, el que solía utilizar en la saga de Dragon Ball clásico y el que usó brevemente en contra de Raditz. 23. Tenshin Han definitivamente no puede regenerarse. Ese fue un error del doblaje angloparlante. En serio, no sé en qué estaban pensando. 24. Esta sería lamentablemente la última vez que de manera canon Chaos participaría en una batalla, hasta Dragon Ball Super en la saga de Moro. 25. El Saiyaman no era más poderoso que Yamcha, sino que este bajó la guardia, por lo que este tendría el trágico destino que todos vimos. En realidad, Yamcha había podido superar valerosa y fácilmente a su contrincante alienígena. 26. Gohan nació un año después de que Goku derrotara a Piccolo en el torneo de las artes marciales, ya que a inicios de este arco, el pequeño híbrido Saiyajin contaba con 4 años de edad. 27. En la versión de Dragon Ball Z Kai, fue en esta saga en la que se vería el debut de Bardock como personaje, siendo su caída ante Freezer la escena introductoria de la serie. En el clásico Dragon Ball Z esto jamás pasó. La primera vez que vimos a Bardock fue en la OVA que este protagonizó. 28. Aparte de Cell, Vegeta fue el primer gran villano de Dragon Ball Z en no ser mordido nunca por Goku. Y qué bueno si no hubiera perecido. Es la maldición de la mordida de Goku. 29. En el manga, chicos, jamás se demuestra cómo fue que Goku perdió la memoria. Simplemente se menciona que este se cayó de un barranco y recibió un golpe en la cabeza. El anime fue el encargado en mostrarnos esta escena, pero en el manga jamás la vimos. 30. Continuando la curiosidad anterior, a pesar de que este menciona que la posee,
jamás hemos visto en realidad a nuestro protagonista mostrar la cicatriz que le quedó debido al golpe que se dio en la cabeza. Posiblemente ahí tenga la marquita y todo con falta de cabello, pero al ser muy peludo pues nunca se le va a notar. 31. La llegada de Goku a la Tierra cuando era un bebé tiene dos ilustraciones en el anime. Una en la que podemos apreciar que este cayó al pico de una montaña y otra en la que se ve el icónico cráter en el que su nave aterrizó. Como ya sabemos, esto fue actualizado y corregido, como ustedes quieran verlo, a partir de Dragon Ball Minus y el principio de Dragon Ball Super Broly, porque todo esto nunca se había mostrado como canon por parte de Toriyama, quien decidió mostrarnos en realidad cómo fue esta llegada del Saiyajin a la Tierra. 32. En el doblaje latino de Dragon Ball Z Kai se menciona que el poder de Goku es de más de 9000, lo cual pues mete otro error nuevo a la serie, debido a que en el doblaje antiguo se mencionaba las 8000 unidades, lo cual resulta ser lo correcto de acuerdo al manga. Este fue un error heredado del doblaje en inglés americano. Algo lamentable porque ya lo habían hecho bien la última vez. No sé por qué suelen haber este tipo de errores, no sé por qué se basan en otros doblajes y siempre se había hecho que se basaban en el doblaje japonés con sus respectivos traductores. No sé por qué si son tan fans o algo no sacan un manga y se ponen a comparar a ver cuál es lo correcto, pero bueno. 33. Saben chicos, en el manga jamás se nos da un indicio de cómo fue el entrenamiento de los guerreros Z humanos con Kamisama, por lo que lo visto en el anime es solo relleno, pero bien fundamentado, porque como les digo, en el manga solo aparece que llegan a entrenar a ese lugar y luego pasamos a la escena donde este entrenamiento termina. Otro misterio más que nunca conoceremos en Dragon Ball, salvo claro, gracias al relleno del anime. 34. Esta es la última saga en la que Goku utiliza la nube voladora de manera canónica. Todo lo demás que hemos visto siempre ha sido parte del anime únicamente. 35. Esta es la primera y última saga en la que se utilizan las transformaciones en Osaru en toda la etapa Z. La próxima vez que veríamos a un Osaru sería en Dragon Ball GT, cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 4 y también cuando Baby lo imita, y luego, posterior y última vez, cuando Vegeta quiere transformarse en Super Saiyajin 4. 36. Al parecer, Krillin ve a Piccolo como un salvaje, ya que al querer llevarse a Gohan, el pequeño terrícola, le pregunta si acaso se lo va a comer, en una escena totalmente cómica, y que nos muestra cómo aún en este periodo de tiempo todavía seguían viendo a Piccolo como un monstruo enemigo. Número 37. Los acontecimientos sucedidos durante este arco fueron los últimos captados por el robot espía enviado por el Dr. Gero antes de la llegada de Freezer a la Tierra. Esto es de vital importancia, ya que toda la trama con el Super Saiyajin tendría mucho que ver cuando los androides atacaron a aquella isla situada a 9 kilómetros de la capital del sur. Pero bueno, ya lo veremos en su video respectivo de curiosidades de esa saga. 38. Launch jamás aparece en el manga durante este arco, convirtiendo todas sus escenas del anime en relleno únicamente. La última vez canónicamente que vimos a Launch fue en el torneo pasado cuando Goku derrotó a Piccolo. 39. La aparición del poderoso Yamcha como un hábil beisbolista fue un relleno que persistió incluso hasta Dragon Ball Super, donde podría decirse que se canonizó debido a una ilustración del buen Toyotaro. Como nota de decirles chicos que si bien muchas veces el relleno parece no existir o no tiene ningún fundamento, existen varios rellenos que, aunque no se vieron en el manga, son tomados como canon o semicanon por así decirlo, dando a entender que los personajes hacían otras cosas que nunca vimos en el manga y que son explicadas pues en el anime. 40. Vegeta se convierte en el segundo gran villano que Goku deja escapar, siendo Piccolo el primero. Curiosamente también es uno de estos villanos que se transforman en un ser gigante. Piccolo se volvió gigante en el torneo y Vegeta se volvió un gigante Osaru. También, si quieren ver más similitudes, estos pasaron de villanos a rivales y luego a aliados, para luego pasar a ser verdaderos amigos del protagonista. Ah, y obviamente ambos son seres extraterrestres también. Y también se volvieron guerreros Z. Vaya, Piccolo y Vegeta tienen más similitudes de lo que pensé en un principio. 41. A pesar de que Goku lanza uno de sus poderosos golpes en contra de Nappa con el propósito de vengar la muerte de Chaozu, la realidad es que estos dos nunca han hablado en toda la historia del manga. Y de hecho chicos, agrego esto de último momento, me puse a buscar
películas, ovas y claro, los rellenos del anime y realmente tampoco. Goku y Chaos nunca han hablado, quizá lo hayan hecho fuera de escena, pero jamás lo hemos visto en pantalla. Miren qué curioso, son amigos, son guerreros Z y nada, estos dos ni siquiera se conocen. El nombre de Gohan es utilizado en Japón para referirse al arroz cocido. Ya saben que a Toriyama le gustaba tener temáticas para sus personajes, como siendo comida y ese tipo de cosas. Además, el nombre de Gohan o Son Gohan original era del abuelito de Goku, el abuelito adoptivo, y por su respeto y cariño hacia él, Goku decidió nombrar a su hijo en su nombre. 43. Jamás se nos dio respuesta de por qué los otros dos Saiyajin que conformaban el escuadrón de Vegeta no aparecieron durante esta saga. Lo más seguro es que hayan caído en combate en algún planeta conquistado, o quizá en uno de esos momentos en los que Freezer decidió enviar al soldado Zarbon o al soldado Dory a exterminarlos. No hay que olvidar que este quería deshacerse poco a poco de todos los Saiyajin, quedándose en sí con los más útiles. Pero bueno, esto jamás lo hemos sabido y no sé si se nos vaya a revelar algún día. 44. En flashbacks de esta saga se nos presentaría la raza de los Surfurujin, siendo que este concepto de relleno únicamente sería retrocontinuado en las siguientes secuelas, por ejemplo en la ova del plan para erradicar a los Saiyajin, donde conocimos al temible Dr. Raichi y su máquina de superfantasmas, donde al final se nos sería revelado al poderoso Hachiyak, la culminación máxima del odio y del experimento de los Surfurujin. Ahora bien, Baby, el Dr. Mew y todas las máquinas mutantes serían también descendientes o experimentos a partir de los Surfurujin, un villano que representaría la culminación máxima de la venganza de esta caída raza extinta por culpa de los barbáricos Saiyajin. La verdad es que está muy bien que hayan decidido utilizar un concepto tan bueno de este, porque si ya sabemos, lo mejor de lo mejorcito que tiene Dragon Ball GT fue Baby y su venganza, justamente. La verdad, un villano que estuvo a la altura y que me gustó que hayan tomado información, aunque fuese de relleno, de estas primeras etapas de Dragon Ball Z, lo cual lo hace algo bastante orgánico para toda la historia en general. Como un concepto universal, queda bastante bien. La verdad es que yo me quito el sombrero. Cuando Toei decide hacer las cosas bien, vaya que las hace bien. 45. Esta saga fue con la que se inició la racha de derrotas de Goku ante su gran rival, el Príncipe Saiyajin, porque por más que esté obsesionado el pobre de Vegeta con derrotar siempre a Kakaroto, si se ponen a pensar, cada vez que estos se enfrentan, Goku nunca lo derrota. Ya vemos cómo quedó de herido y de mal parado en contra de este enfrentamiento principal y el primero que tuvo contra Vegeta, Osaru. A partir de aquí nunca combatirían más hasta la saga de Majin Buu. Pero en varias ocasiones se nos hace hincapié que Goku ya había superado a Vegeta en poder, cuando se transformó en Super Saiyajin contra Freezer en Namek, luego cuando salió de la habitación del tiempo, y luego, aunque lo vimos siendo derrotado o noqueado por Majin Vegeta, Goku contaba con el Super Saiyajin 3 en su arsenal. Luego de esto tendríamos varias ocasiones en las que en Super, Vegeta superaba a Goku, y luego Goku superaba a Vegeta, pero no se habían enfrentado sino hasta ese duelo amistoso de entrenamiento en Dragon Ball Super Hero, en el que Vegeta terminaría derrotando por poco a Goku. Pero pues no sé por qué de su obsesión, si realmente Goku nunca lo ha derrotado humillantemente. 46. En los flashbacks del doblaje latino de la saga de Majin Buu, en los que Majin Vegeta recuerda su batalla en contra de Kakaroto, este jamás menciona el nombre de la técnica del Kaioken al utilizarla. ¿Se debe a cambios? ¿Se debe a redoblajes? No lo sé, pero de que es un error, es un error. 47. A partir de esta saga, tanto de manera canónica, chicos, como no canónica, Goku no vuelve a cargar consigo mismo el báculo sagrado en ninguna ocasión. Y es curioso porque, por ejemplo, en las películas recientes de Super lo hemos visto con este báculo, pero simplemente son imágenes promocionales, como gran recuerdo de Goku. Esperemos verlo en Daima finalmente de regreso con su arma ancestral de Sun Wukong. Número 48. Al Goku mencionar que Nappa jamás volvería a pelear en esas condiciones, quizás se refería a que este le habría roto la columna vertebral por completo, lo cual es brutal si se ponen a pensar que Goku lo haya imposibilitado de esta manera, aunque ese villano se lo merecía. Sea como sea, esto podría dar hincapié y explicación a por qué Vegeta decidió acabar con su existencia de una vez por todas, diciendo que este era un estorbo. Quizá, además de haber humillado a la raza de los Saiyajin con su debilidad, esta podría ser una importancia vital para que decidiera hacerlo. 49.
Después de esta saga, nuestro Saiyajin criado en la Tierra jamás volvería a conocer a otro Saiyajin de raza pura, sino hasta los acontecimientos del torneo del Universo 6, y luego en la película de Dragon Ball Super Broly, que ya sabemos ocurre poco tiempo después del torneo del poder. 50. Raditz menciona que solo 4 Saiyajin, incluyéndolo a él, sobrevivieron a la destrucción del planeta Vegeta. Pero una vez tomado en cuenta a los otros 2 Saiyajin que se encontraban en su escuadrón y a Paragas y a su hijo Broly, nos daría un total de 8 supervivientes. Quizá, obviamente, Raditz no conocía del destino de Paragus y Broly, y no contó a estos 2 sobrevivientes de su escuadrón porque ya no estaban vivos en los acontecimientos actuales. Cambio de voz. Durante esta saga ocurre el primer cambio de voz en latino de Krillin. Ya saben, primero se oía un Krillin más niño juvenil, de Rosy Aguirre, pasándole luego la estafeta al conocido maestro Lalo Garza, con una voz más de adolescente o de adulto joven, cosa que considero bien hecha ya que Krillin rondaba sus 20 y tantos para estos momentos de la serie. Unidades de poder rompe límites. En esta saga se registra el poder de pelea más alto de la franquicia de manera oficial, claro, siendo el del Goku Super Saiyajin con 150 millones de unidades de poder, dadas por el mismísimo autor, el difunto Akira Toriyama, en el Dai Senchu número 7, marcándonos por primera vez el concepto de que el Super Saiyajin multiplica 50 veces el poder del usuario. Adiós cola. A partir de esta saga, jamás volveríamos a ver una cola en los Saiyajin principales. Se dice que luego Trunks y Goten nacieron con ella, pero se les fue retirada desde bebés, cosa que nunca vimos, pero mencionó el autor en una entrevista. Y aunque Paragus y Broly los vemos a principios de Dragon Ball Super Broly con su cola, después al Saiyajin salvaje del planeta Vampa no lo volvemos a ver con esta en su forma de adulto. Vaya, es como si el Super Saiyajin y la cola no fuesen compatibles. Fuerzas Ginyu, fuerzas Ginyu. Las poses de las fuerzas especiales Ginyu están basadas en las de los Super Sentais o Power Rangers en nuestra región, héroes sumamente populares en la cultura nipona, por lo que Toriyama decidió homenajear este concepto, pero en un supergrupo de élite de villanos y no de héroes. Le quedó chingón, la verdad. Telequinesis. En esta saga por breves instantes vemos cómo Freezer mueve su pequeña nave con la mente. Incluso veríamos que Ginyu también se lleva las esferas haciendo uso de sus poderes mentales. Curiosamente, en Dragon Ball Super Broly vemos cómo Freezer también eleva las esferas de igual forma con sus poderes telequinéticos. Ova de Bardock. Durante esta saga se utilizan varios flashbacks del especial de Bardock, en momentos concretos y muy importantes de este arco, lo que lo hacía canónico en estos tiempos, claro, hasta Dragon Ball Minus y el inicio de Dragon Ball Super Broly. Ayuno intermitente Namekusei. En esta saga se establece un hecho muy curioso, y es que los Namekus solo necesitan agua para sobrevivir. El farsante. Gurdo destaca por sus habilidades y no por su poder de pelea, ya que este es muy débil, demasiado a comparación de sus otros compañeros que rondan entre las 40 y 50 mil unidades de poder, y él ni siquiera estaba al nivel de Gohan y Krillin de 10.000 unidades, por ende es mucho menor a esto. Y saben, de hecho, muchísimos fans teorizamos que incluso Nappa podría superarlo con sus 4000. ¿Tú qué opinas? No hay nadie. ¿Saben? Una curiosidad interesante es que Goku no conoce ninguna Namekusei en su estadía en el planeta en esta saga. Para cuando este llega al planeta, este ha sido arrasado enteramente, y Dende sería el único Name que queda. Nuestro prota no interactúa nunca con él, ya que luego de su combate contra Ginyu, Goku casi inconsciente es llevado a la máquina de recuperación, en la nave de Freezer, y para cuando este llega recuperado a luchar contra el emperador, Dende ya había sido exterminado por el villano. La bestia de Disney. El cambio de aspecto de Zarbon es un claro homenaje al cuento de La Bella y la Bestia, siendo un tipo bello y andrógino muy orgulloso de su belleza física en su primera forma, y luego pasándose una monstruosidad en su segunda transformación. El soldado Durdubón. En el juego de Dragon Ball Fusions podemos observar la fusión de Zarbon y Dodoria, conocida como Durdurbón. Bastante interesante, ¿no? Un buen concepto para esta pareja de guardaespaldas que siempre estaban juntos. El género es relativo. Por si había alguna duda, Freezer es macho. Sin embargo, han habido muchos medios que lo marcaban como la hembra de su especie, o hasta ser hermafrodita, ya que pues sí, es un alienígena que no está sujeto a las leyes biológicas de humanos o Saiyajins, y su apariencia y actitud afeminada confundían a muchos. Lágrimas del príncipe caído.
Saben, esta sería la primera vez que vemos a Vegeta llorar en la historia. Tal es su frustración de no poder superar a su mayor enemigo que deja a un lado su orgullo para pasarle la estafeta a Kakaroto. Las mininaves. En este arco solo pudimos ver dos tipos de naves espaciales del ejército de Freezer. Primero, su nave principal, o la nave nodriza arácnida de Freezer tan característica y todo. Y los pods de ataque o naves individuales que usan las fuerzas Ginyu para llegar a Namek. Lo curioso es que décadas antes, en el inicio de la película de Broly, vemos muchos tipos de naves diferentes, entre ellos unas mini naves donde cabían varios tripulantes y que de hecho Bardock viajaba en una de estas. Y curiosamente en el Sparking Zero, el nuevo juego de Dragon Ball, aparecen muchas de estas mismas naves en la saga de Namek, en el mapa del mismo planeta. Bastante interesante. Relleno. El arco de Ginyu en el cuerpo de Bulma, pese a haber perturbado y estresado a muchos, es relleno del anime. Canónicamente Ginyu nunca vuelve a aparecer luego de que Goku lo cambia por la rana, por lo que todas sus escenas posteriores como rana fueron un gran alivio para Toei para meter relleno y extender las escenas. Sobre Ginyu regresando y robándole el cuerpo a Tagoma, esto pues es exclusivo del anime de Super. La sexta integrante. Saben, existe un sexto miembro que formaba parte de las fuerzas especiales Ginyu, conocida como Bonyu. Esta es muy poderosa y es de la raza de Geese, conocida como la raza Brenshei, y aparece en el juego de Dragon Ball Z Kakarot. Vaya, a ver si seguimos con la serie de personajes exclusivos de los juegos. Cringe. La razón por la que esta no aparece en la historia es porque dejó la agrupación al considerar las poses que elegía el Capitán Ginyu como sumamente ridículas. La frambuesa malvada. En esta saga aparecería Raspberry, que significa frambuesa en español. Este es un soldadito de Freezer muy débil, que fue exterminado por su propio comandante superior, el soldado Zarbón. Sin saberlo, nuestros héroes lo revivirían junto a los demás Nameks y víctimas del ejército de Freezer, y este escaparía y sería capturado por la Patrulla Galáctica y su celda estaría bastante cerca a la de un antiguo y poderoso hechicero llamado Moro. Décadas más tarde, ya en Dragon Ball Super, este ayudaría a este oscuro villano a escapar. Resistencia super alienígena. Freezer es el segundo villano en sobrevivir a una Genkidama directa, solo después de Vegeta. El Saiyajin de los 3 ojos. Goku tiene una visión en la que ve al rey Vegeta y a su padre Bardock, a pesar de que este nunca llegó a conocerlos, siendo esto una clara referencia a Juego de Tronos y... No es cierto, chicos. Esto sería un error de continuidad o agujero de guión propia del anime, al ser relleno de Dragon Ball Z. Larga duración. Esta saga cuenta con un total de 72 episodios y medio, siendo la segunda más extensa de la etapa Z, solo por detrás de la saga de Majin Buu. Vaya, yo hubiera jurado que era la saga más larga de todas. En fin. Adiós, Puño Kaito. Esta sería la última vez que veríamos el Kaioken de manera canónica en toda la etapa Z. Es decir, sería la última vez tanto en el manga como en el anime, cuando le lanzó el Kaioken por 20 a Freezer. Luego, la última aparición de las películas sería la del regreso de Metal Cooler. Obviamente no estamos contando Dragon Ball Super. El final. ¿Saben? Se rumoreaba bastante que esta sería la última saga de Dragon Ball. Akira Toriyama quería terminar todo con Goku como Super Saiyajin y pereciendo en la explosión de Namek, lo cual quedó completamente descartado debido a los cabos sueltos que esta saga dejó, el regreso de Mecha Freezer y la posterior saga de los androides y luego la de Majin Buu. Aún así, este rumor sigue surgiendo en cada video de curiosidades de Dragon Ball Z que verás en internet. Señor de edad. En algún momento Toriyama mencionó que la edad de Freezer rondaba los 70 años en esta saga. Y sí, perfectamente puede ser así. Es un alien. Supremacía. Asimismo, el tirano espacial se proclamaba el emperador del universo a pesar de la existencia de su padre, el rey Cold. Es posible que, al ser considerado más poderoso que su padre y al estar retirado en el cargo, sea justificado, pero muchas veces Freezer mencionó ser el número 1 y más poderoso del universo, aun a sabiendas de la existencia de Majin Buu y de Bills. Vaya, lo que pasa por crear nuevos elementos de último momento sin justificación previa. Y ya que estamos, líder emperador. Freezer le ofreció chamba a Nil y a nuestro Saiyajin criado en la Tierra, cosa que claro, ambos negaron a hacer. Pero es interesante el ver cómo Freezer puede llegar a ser indulgente y hasta generoso en ocasiones, viendo primero los negocios para sacar adelante su empresa espacial, a los deseos personales de venganza. La pelea de la víspera de Navidad. Puede que pocos lo sepan, puede que otros no,
Pero la pelea de Goku, chicos, en contra de Freezer ocurrió un 24 de diciembre. Vaya, qué buen regalo de Navidad. Nombre del gran sabio. ¿Saben? El verdadero nombre del gran patriarca era Saishoro, el Namekusei sin nombre. Bueno, ya tiene nombre porque asimismo, y ya que estamos en revelaciones y todo, el mismísimo gran patriarca Saishoro reconoce el nombre del padre de Kamisama y Piccolo, revelándolo, el cual se llamaba Katatz. El símbolo Namek. ¿Recuerdan el símbolo que aparece en la espalda de Orange Piccolo al utilizar su máximo poder? Este es el mismo símbolo que el de las formas de los árboles del planeta Namek, y dichos árboles tienen un nombre. Los Namekusei los llaman Ahisa. Vaya, todos los días aprendemos algo nuevo en Dragon Ball, ¿no les parece? A ver, siguiente puesto. ¿Conveniencia del guión? A principios de esta saga se nos cuenta que Vegeta aprendió a sentir el ki, solo por su batalla en contra de los terrícolas y Goku en la Tierra, a pesar de nunca haber entrenado esta habilidad, la cual sí que le costó muchísimo a los demás aprender. Bueno, aquí la justificación, chicos, es que Vegeta es un prodigio nacido de la élite como el Saiyajin natural o de sangre pura más poderoso de todos. Sí, incluso más fuerte que Broly del canon actual. Además, no hay que olvidar que en la etapa del Dragon Ball clásico, Goku aprendió el Kamehameha con solo verlo una vez. Es decir, los Saiyajin tienen capacidades brutales para aprender habilidades y técnicas de combate con tan solo verlas. La región inhóspita. El lugar donde aterrizó la nave en la que llegó Kamisama era conocido como la meseta o la región de Yuzambi, de la que no se conoce mucho. Es, digamos, un continente perdido del tamaño de Australia en la tierra de Dragon Ball, donde se dice animales salvajes y criaturas poderosas, malignas y peligrosas existen. También se cree que habitan tribus de humanos salvajes y malignos. Curiosamente aparece en el mapa del Budokai 3. Básicamente es un continente oscuro, perdido y maligno del que nunca vimos nada y que tiene mucho potencial. Vaya, así como el de Hunter x Hunter. ¡Qué curioso! El príncipe canalla. Esta es la saga donde Vegeta fue más maligno y asesino. No, ya que exterminó a 9 villanos menores y principales de la saga. Es decir, haciendo el recuento, exterminó a Kui, su rival, haciéndolo estallar, a Dodori aniquilándolo con un poder de ki, a Zarbon atravesándolo épicamente, a Guldo decapitándolo, a Rikon con una técnica explosiva llamada Bang Cannon, la precursora del Big Bang de hecho. Luego destrozaría el cuello de Butter aplastándolo con su rodilla, y luego desintegraría a Whis. En Super acabaría finalmente con el que le faltó, es decir, con el Capitán Ginyu. Obvio que si también contamos los Nameks que exterminó y a los soldados de Freezer que diezmó y aniquiló, la cuenta subiría estrepitosamente. Nadie le ganaría a Vegeta en kills en esta saga. No es el verdadero Ginyu. En un panel relativamente reciente, dibujado por Toyotaro, se nos revela que el cuerpo con el que se nos presenta al Capitán Ginyu en esta saga no era el original. Quizá nunca sepamos cómo fue la apariencia del primer y original cuerpo de Ginyu. ¿Y saben qué? Está bien, a los Saiyajin nos gusta el misterio. ¿Es una contradicción? Freezer se muestra poco expresivo ante la mención de un Super Saiyajin, a pesar de que esta fue la razón principal por la que destruyó el planeta Vegeta. También, más adelante, cuando Goku está transformado y pese a haberse impresionado al principio, luego Freezer se ve muy calmado enfrentándolo. No sería hasta cuando él visita la Tierra que se muestra, en verdad, el trauma y el terror psicológico que este generó en su mente por culpa de su enfrentamiento al Super Saiyajin de Goku, alucinando con nuestro prota en algunos momentos, aunque claro, la mayoría de estas escenas son relleno. El planeta que nunca fue reconstruido. ¿Saben? Jamás volvimos a ver al planeta Namekusei original, ya que al que se mudaron los Nameks era un planeta con características sumamente similares. De hecho, su flora es similar, ya que los Namek plantaron un montón de árboles ajizas, haciendo parecer que se trataba del mismo lugar original. Pero no, es un planeta distinto. El diseño original. Es interesante que, en algunos paneles a color, de hecho coloreados por el mismo autor, podemos observar que el diseño del Super Saiyajin tenía ojos rojos en esta saga, y también el cabello blanco, aunque rápidamente optó por canonizar el color dorado y los ojos verde-azules. El Namekusein más poderoso. Neil tenía un poder de 42.000 unidades de poder, por lo que él hubiera sido de muchísima ayuda en la pelea contra las fuerzas especiales de Ginyu.
Existe la teoría de algunos fans que este personaje claramente ya tenía su poder liberado por el patriarca. Otra teoría más dicta que Neil es el resultado de la fusión de varios Namekusei poderosos, aunque de ser así, posiblemente los habríamos visto dentro del cuerpo de Piccolo en alguna ocasión, como espíritus o voluntades, ya que si recuerdan bien, en Dragon Ball Super vimos a Neil y a Kami-sama interactuando con Piccolo. Poder Zenkai por 4. ¿Saben? Vegeta fue el personaje con más Zenkais en toda esta saga, con 4 en total. El primero cuando se recuperó en el planeta Freezer número 79, pasando de 18.000 a 24.000 unidades de poder. El segundo Zenkai fue cuando este perdió ante Zarbón Monstruoso y fue recuperado en la nave de Freezer, pasando a tener más de 35.000 unidades. El tercero fue cuando Rikum lo apaleó brutalmente y Goku le dio una semilla, pasando a tener poco más de 500.000 unidades y rivalizar con Freezer. Y la cuarta y última fue cuando este se dejó atacar por Krillin para elevar su poder, pasando a superar las 2 millones de unidades, y un poco más, pero siendo exterminado por el enorme e invencible poder del emperador Freezer. El pequeño Saiyajin híbrido. Gohan apenas tenía 5 años durante los acontecimientos de esta saga, algo sumamente inquietante si se ponen a pensar. De hecho, este tema lo abordamos hace poco en mi video de las 7 escenas y momentos más perturbadores de Dragon Ball. Increíble las brutalidades y traumas que vivió este niño a tan corta edad. La casi extinción de los guerreros Z. En esta saga, con la caída de Krillin y Vegeta, sumado a que Yamcha, Chaozu y Tenshinhan estaban ya en el otro mundo, únicamente quedaban 3 guerreros Z únicamente con vida. Scouter. ¿Saben? Esta sería la última vez que veríamos a Vegeta usando un rastreador, hasta la saga de Granola. Y claro, si lo quieren ver también, sería la última saga en la que lo veríamos usando una armadura original con hombreras. Claro que ese cameo antes mencionado de la saga de Granola fue muy bello. Fuerzas Lácteas. Los nombres de las fuerzas especiales Ginyu están basados en productos derivados de los lácteos. Por ejemplo, Gurdo o Gurt significa yogurt. Rikum es crema. Butter claramente es mantequilla al ser butter en inglés. Jizz es queso. Ginyu es leche entera de vaca. Y Bonyu, pues... Bonyu es leche materna. Sí, es referencia a sus... referencias ochenteras. ¿Saben? Obviamente, ya muchos conocen este dato, pero la tercera forma de Freezer está basada en la apariencia del xenomorfo original de la película de Alien. Una película brutal, de mis favoritas, y curiosamente la apariencia de Cooler, forma final, el hermano de Freezer no canónico, se basa claramente en la apariencia del depredador. Estas sí que son referencias. El miedo inexistente. ¿Saben? El miedo terror hacia las inyecciones que tiene Goku, que se nos presentó en la saga pasada y aquí dentro de la nave de Freezer cuando Goku está herido, es relleno del anime. Fue como una especie de broma interna que se presentaba de vez en cuando en la versión de Toei. Incluso se le haría seguimiento en Dragon Ball GT. Pero esto, créanme, jamás ha salido en el manga. Un hecho trascendental. ¿Saben? Ya que hablamos del material original, en el manga, Vegeta jamás vio a Goku transformado en Super Saiyajin. Esta escena de Vegeta recién revivido que vuela hasta acercarse a Goku, Freezer y Porunga es relleno. Vegeta jamás vio al Super Saiyajin en esta saga, solo sintió su enorme ki desde la Tierra. Este no lo vería sino hasta la aparición de Trunks cuando eliminó a Freezer, y luego desde lejos cuando ambos Super Saiyajin se enfrentaron brevemente. Censura. En el manga, al Freezer ser cortado por su propio ataque, podemos ver cómo sobresalen sus propias vísceras del cuerpo, y siempre en los paneles algo de su sangre escurriendo. En el anime simplemente tiene el corte y ya, y la mancha púrpura de su sangre. La escena legendaria. La escena de Goku transformándose en Super Saiyajin por primera vez es la más famosa claramente de toda la franquicia. Se dice que el rating de ese episodio fue el más alto de todo el periodo Z. Más si se le cuentan todas las retransmisiones. Es el momento número 1 en las encuestas de momentos más épicos y claramente este momento cambió toda la historia de la franquicia para siempre. Conceptos como el Super Saiyajin 2, 3 y 4 y hasta los Super Saiyajin Dios y el Ultra Instinto beben y toman mucho de ella. Relleno legendario. Asimismo, la mayor parte de esta fabulosa escena, que dura bastante con sus terremotos, ventarrones, oscuridad y truenos relampagueantes, es relleno del anime.
En el manga la transformación fue muy simple y rápida, y aún así, todo Japón habló de ella durante esa semana que salió en la Shonen Jump. Claro que, cuando llegó el momento de ser emitido finalmente en la TV, aquel impacto se multiplicó por 50,000. La premonición estaba mal. O tal vez no. Miren, en las visiones que tenía Bardock, veía a Goku encarando a Freezer en su primera forma. Algo erróneo, porque se enfrentaron estando Freezer en su forma final. Goku nunca había visto esta primera forma de Freezer. Curiosamente, esta premonición se cumpliría pero en Super, donde brevemente Goku en base estaría ante Super Freezer primera forma, para luego el tirano pasar ya a su forma final nuevamente, y posteriormente a Golden Freezer contra el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Solo que pues Bardock los veía en Namek, y aquí ya estaban en la Tierra. El mejor villano por excelencia. Freezer es el villano más recurrente de toda la franquicia sin contar Redimidos, ya que regresaría brevemente en su forma mecánica. Tendría un montón de menciones en cada una de las sagas posteriores. Aparecería en el infierno en escenas de relleno, y hasta regresaría como enemigo en la película de Janemba y el arco de Super 17 en GT. Volvería en el canon con su película de resurrección. Volvería también para ayudar como guerrero Valhalla del otro mundo en el torneo de poder. Y claro, regresaría como antagonista en el arco de Granola como Black Freezer, su nueva transformación, el villano más poderoso y hasta ahora invencible de Super. Curiosidades del doblaje. A pesar de pasar muy desapercibido, la voz de latino de Dende, Irwin Dayan, ha doblado personajes muy sobresalientes de diversas franquicias como Yugi de Yu-Gi-Oh!, Bucky Barnes de los Avengers, el Profesor X de los X-Men, al imponente zorro de las 9 colas de Naruto, al poderoso elegido de la fuerza, Anakin Skywalker de Star Wars, y a otros épicos e importantes personajes más. El verdadero nombre de los androides 17 y 18. Estos se llaman en realidad Lapis y Lazuli, así solían conocerse cuando eran humanos. Desgraciadamente, luego de que el malvado Dr. Maquijero los convirtiera en androides, presuntamente en un proceso doloroso y traumático, estos olvidaron para siempre su pasado como humanos normales. Desde entonces ya sabemos que los androides 17 y 18 odian demasiado al Doctor por lo que les hizo, y por esto 17 no dudó en acabar fría y cruelmente con él. Se lo merecía. Zero Wins. En esta saga, chicos, nuestro poderoso Saiyajin criado en la Tierra pierde todos sus combates en contra de sus enemigos, no pudiendo obtener ninguna sola victoria. El primer combate que tuvo en contra de 19 fue interrumpido y prácticamente lo perdió por la combinación de su enfermedad del corazón más la energía que le fue absorbiendo el cruel androide de cara pálida. Y el otro que tuvo fue contra el recién perfeccionado Cell, a quien claramente no pudo superar, prefiriendo rendirse y dejar el destino de la Tierra en manos de su hijo, quien sabía y tenía fe que tenía el poder suficiente para derrotar a dicho enemigo. El chico del futuro. El Trunks del futuro que vimos ya era capaz de transformarse en Super Saiyajin desde antes, chicos, de que su maestro Gohan cayera en combate en contra de los androides. Esto, claro, según el manga original de Akira Toriyama, versión canónica y más lógica y apegada a lo que Toriyama quería mostrar. Una versión que pocos vimos porque, la verdad, más popular es y fue la OVA donde se transformó por primera vez. Adiós, terrícolas. ¿Saben? El pequeño Chaos, tanto de manera canónica como pues no canónica, no tiene ningún combate durante esta saga, aunque tampoco tuvo, de hecho en el manga de la saga de Namek, en realidad sí, porque en el relleno se enfrentó a Gurdo de las Fuerzas Especiales Ginyu en el planeta de Kaiosama. A partir de aquí muchos de los terrícolas amigos de Goku dejan de tener protagonismo y siquiera alguna pelea. El camino a la perfección. A medida de que el bioandroide Cell va absorbiendo a los demás androides, va obteniendo una apariencia cada vez más humana. De hecho, comenzando siendo un monstruo brutal, a después tener su segunda forma, que si bien también era monstruosa, ya recuerda más a la forma humana. Sin duda alguna, el bioandroide perfecto es la máxima expresión de belleza en cuanto a la evolución de Cell. Nuevo traje. ¿Saben? Esta es la primera saga en la que Krillin utiliza la camiseta azul pesada debajo de su yi de la escuela Tortuga en combate. Diferencia con el manga. ¿Saben? En el material canónico e impreso, es decir, en el manga, jamás se nos muestra que Gohan se transforma en Super Saiyajin 2 brevemente dentro de la habitación del tiempo. Esto, claro, es una escena de relleno que se inventó Toei para darle una especie de sentido y alargar el capítulo. La epidemia de los Super Saiyajin.
Saben, esta es la saga en la que más variaciones se nos muestra de la querida transformación de Super Saiyajin, siendo 3 Super Saiyajin diferentes en total. El Saiyajin de segundo grado, el del tercer grado, también conocido como Sandan-kai, donde Trunks se vuelve hipermusculoso, y claro, la nueva transformación del Super Saiyajin fase 2, también conocido en algunas ocasiones en el doblaje latino como el Super Saiyajin más fuerte. El verdadero nombre de Mr. Satan. Saben, aunque nunca se nos reveló en el anime ni tampoco en el manga, después Toriyama nos revelaría que el nombre verdadero de Mr. Satan es Mark, y este tenía una esposa llamada Migeru, la cual era una cantante y una mujer muy bella. Todo esto es una especie de juegos de palabras entre ángeles y demonios. El traje más popular del príncipe. En esta saga, oficialmente, nuestro querido Príncipe Saiyajin debuta con su icónica armadura, la cual nunca se quitará a partir de ahora, y es conocida por todo el fandom de la franquicia. Tal fue su popularidad que regresó en Dragon Ball Super, y este lo utiliza prácticamente pues todo el tiempo. Sucesos no canónicos. Fuera del canon, chicos, durante el lapso de los 10 días que dio Cell para dar inicio a su torneo de artes marciales, transcurren, o probablemente hay espacio para que transcurran, los acontecimientos de la primera película de Broly, así como la ova del plan para erradicar a los Saiyajin. Parece ser que los guerreros Z tuvieron otras preocupaciones además de lidiar con el cucarachón verde. Que por cierto les aviso que esta ova del plan para erradicar a los Saiyajin la tenemos en el canal completamente en español latino. Un tremendo y brutal aporte que yo hace mucho tiempo quería traerle a la comunidad. Si lo quieren ver, por aquí te dejo el link para que pases a verlo. Un héroe incomprendido. Saben, de manera no canónica, y curiosamente se los menciono, podríamos considerar al androide perfecto como un antihéroe y no como un villano, ya que este fue capaz de salvar a la Tierra al destruir un meteorito que se dirigía al planeta. Claro, este es relleno de Toei para darle, no sé, más protagonismo a Cell, pero bueno, de que salvó la Tierra, al menos en el anime. Un viejo amigo. Por más que parezca lo contrario, el androide 8, o mejor conocido como Octavio, es una creación del Dr. Gero, pese a que previamente se había dicho que lo había creado otro doctor. Esto fue relleno de Toei. La realidad es que oficialmente Octavio es el androide 8 creado por el Dr. Makihiro. El Time Skip. Este es el conflicto que más ha tardado en resolverse para nuestros guerreros Z, siendo que tuvieron que pasar aproximadamente 3 años entre la llegada de Freezer a la Tierra y la batalla final en contra de Cell. También se cree que Kishimoto, al ser el fan número 1 autonombrado de Dragon Ball, se basó en este timeskip de 3 años para hacer su propio timeskip de 3 años de Naruto, cuando se va a entrenar con Jiraiya, y luego cuando empieza ya Naruto Shippuden. Una saga llena de villanos. Casualmente, durante los acontecimientos de este arco, desde que empieza oficialmente, tenemos la presencia de los 2 villanos más icónicos de la franquicia: Freezer, llegando a la Tierra como ser reconstruido, y Cell, quien finalizó y protagonizó el arco final de dicha saga de los androides. El mejor entrenamiento. Saben, el gran incremento en cuanto a niveles de poder que tiene Piccolo inicialmente cuando empieza la saga, ya cuando llegan los androides 19 y 20, se debe que este entrenó con un Goku que constantemente se transformaba en Super Saiyajin durante su entrenamiento. Al ser un alienígena que puede reconstruir su cuerpo, claramente este iba a mejorar bastante entrenando con este super guerrero. La línea original. Pues bueno, en la línea original se suponía, chicos, que esta sería la última aventura que tendrían los guerreros Z, terminando cruelmente con la eliminación de cada uno de los miembros de esta poderosa formación de protectores de la Tierra, siendo que estos estaban en realidad destinados a fracasar eventualmente con la llegada de los malvados y poderosos androides en el futuro de Trunks, que en realidad era la línea de tiempo original. Un cruel nerfeo. La razón por la que Gohan del futuro jamás accedió a todo su potencial como Saiyajin híbrido es debido, claro, a que este siguió los mismos entrenamientos y métodos durante los 13 años en lo que este estuvo protegiendo la Tierra, resultando así en que este no aumentara mucho sus poderes, desgraciadamente. El constante estrés y la falta de alimentación sana hizo también que este no pudiera aumentar demasiado sus fuerzas. Diseños increíbles. Saben, chicos, el diseño del androide 16 está basado en el hijo fallecido del Dr. Maki, de nombre Gebo. Nunca lo habíamos podido ver hasta que salió la película de Super Hero. Otra triste referencia más.
Saben, el fallecimiento de este desconocido personaje, es decir, Gebo, fue debido a que este fue desfallecido, por decirlo de alguna forma, en un asalto a una base enemiga que terminó en la eliminación de este soldado de la Patrulla Roja por un tiro enemigo. Muchos creían que este había perecido cuando Goku invadió la base de la Patrulla Roja, pero por fortuna no fue así. El protagonista fallido. Pues ya lo saben, chicos, con el final de esta saga se comenzaba el plan original de Akira Toriyama para convertir a Gohan en el protagonista de la serie. Lamentablemente, al parecer, esta idea no calzó del todo con el público nipón y Toriyama decidió cambiar a lo que vimos al final en la saga de Buu. Los Cyborgs. Saben, antes de convertirse en cyborgs asesinos, los androides 17 y 18 eran conocidos por ser un dúo de criminales desalmados bastante conocidos. Un padre muy severo. De manera no canónica, porque esto solo salió en el anime, esta es la primera vez en la que podemos observar que Goku golpea a su hijo al intentar ir a socorrer a Piccolo. De no haber hecho esto, quizá Gohan se hubiera enfrentado a un Cell que hubiera podido absorberlo o acabar con él fácilmente. Los cambios de Gohan. Pues saben, Gohan es el personaje Saiyajin con más cambios de atuendo de esta saga, pasando primero por su traje clásico con ese cuello tan extraño, para posteriormente utilizar la armadura que usaba en la saga de Namek, ya saben, la que pertenecía al ejército de Freezer. Luego volvería a usar una armadura nuevamente, la que creó Bulma, para entrenar en la habitación del tiempo. Luego utilizaría su ropa cotidiana durante el lapso de 10 días antes de los Cell Games. Y finalmente, su atuendo regalado por Piccolo, que en lo personal es el que más épico se le ve. Cambio de look. También durante esta saga se nos presenta el primer cambio de look por parte de un Saiyajin, siendo Gohan y Trunks los causantes de este hecho. Es decir, el cambio que ya había pasado Gohan, habiendo crecido, y Trunks con su cabello largo. Misión cumplida. Parece ser, muchachos, que al final la venganza de la Patrulla Roja en contra de Son Goku sí se cumple, ya que este termina siendo de alguna manera eliminado en la explosión de Cell, por lo que al final de cuentas, y aunque pagó con su vida, el Dr. Gero se salió con la suya. Una extraña curiosidad en Yamcha. A pesar de ser reconocido como un mujeriego, jamás volvemos a ver otra pareja nueva en Yamcha desde su rompimiento con Bulma, previo claro a la llegada de los androides. Se comenta mucho de que este constantemente sale con varias mujeres a la vez, pero pues jamás se conoció a ninguna. Digamos que estos personajes femeninos pues no es como que cumplan o tengan una función específica en la historia. El diseño favorito del sensei. Saben, pues ya hablando de diseños favoritos y todo, del maestro Toriyama, que en paz descanse, en esta saga, dos personajes le gustaron mucho, o al menos eso nos dijo, en cuanto a diseño. Su primer personaje favorito es Cell segunda forma, quizá por eso lo vimos de regreso en Super Hero. Y claro, su segundo diseño favorito es la bella androide número 18. La épica escena que jamás vimos. De manera canónica, jamás pudimos observar cómo fue que el príncipe de los Saiyajin logró acceder a la legendaria transformación del Super Saiyajin por primera vez. Claro que la escena de flashback es única del anime. En el manga, simplemente este no lo cuenta. Más Super Saiyajin. Absolutamente, chicos, todos los Saiyajin aparecidos en esta saga son capaces de transformarse en Super Saiyajin, a excepción, claro, del bebé Trunks del presente, pero pues ya vimos al del futuro, básicamente son la misma persona, y este cuando crece, en la saga de Majin Buu, podía transformarse desde muy joven. Las variantes legendarias. Además, todos los Saiyajin capaces de utilizar la legendaria transformación de esta saga cuentan con variantes de esta forma. Goku, Vegeta y Trunks con el Super Saiyajin de segundo y tercer grado, así como el del Full Power. Y Gohan, a su vez, con el Super Saiyajin Full Power y viendo por primera vez la fase del Super Saiyajin 2. Androides obedientes. Pues básicamente, los únicos dos androides que cumplieron con la voluntad completamente del Dr. Makihiro fueron el androide 19 y Cell. Número 18. El hecho de que el androide número 18 pudiera tener una hija, es decir, Marón, fue porque esta aún conserva gran parte de su organismo vital humano, aplicando, claro, esta misma regla para su hermano 17. El guerrero nerfeado. Desafortunadamente, si hacemos bien las cuentas de niveles de poder, para la versión de Gohan del futuro, ni aún con el Super Saiyajin fase 2 de haberlo obtenido, tampoco hubiera podido lograr vencer a los androides de su futuro, siendo revelado que estos apenas se utilizaban la mitad de todo su poder en todos sus encuentros contra él, siendo claro que ni aún con la fase 2
peleando contra estos en su máximo poder, los hubiera podido derrotar. El triste destino de los guerreros Z. También de manera similar a lo antes dicho, de manera canónica desconocemos totalmente cómo fue el deceso de los guerreros Z en el futuro, ya que lo mostrado en el anime es solo relleno implementado por Toei, tanto en la saga de los androides como en la OVA, y en el manga jamás los vimos. Una fácil solución. Saben, esta saga contaba básicamente con el problema más fácil de resolver de todos, ya que si los guerreros Z, al estar enterados de la existencia de los androides, hubieran acudido al laboratorio del Dr. Makihiro, habrían podido conseguir evitar varias desgracias en el futuro deteniéndolo a tiempo. Y claro, aunque no sabían al principio dónde estaba este sujeto escondido, podían pedírselo a las esferas del dragón, pero ya sabemos que pues los guerreros Z no querían hacer esto. Adiós, Goku. Esta es la primera saga en la que Goku permanece de manera definitiva en el otro mundo, negándose a resucitar. El rebelde. Goku, como todo un rebelde, ya que se opuso 2 veces a los deseos pedidos por Shenlong, negándose primero a regresar a la Tierra cuando este estaba en el planeta Yadorat, y la otra diciéndole a sus amigos que prefería quedarse mejor en el otro mundo cuando intentaron revivirlo. ¡Ah, qué muchacho tan rebelde este! ¡Mendigo pelos parados! El comienzo de una buena persona. Esta es la primera saga en la que observamos una pizca de sentimiento de parte de Vegeta hacia los demás, al observar la caída de su hijo del futuro para posteriormente estallar en furia e intentar exterminar a Cell. La línea del tiempo abandonada. Saben, literalmente el futuro de Trunks fue abandonado por Dios, ya que ninguna deidad contribuyó o apoyó a los desafortunados guerreros de esta línea temporal, claro, a excepción de Zeno-sama, que terminaría destruyendo este universo porque Goku lo llamó. El privilegio en el otro mundo. El otro guerrero Z de manera canónica que se nos confirma que sí que conservó su cuerpo en el manga después de morir, en el futuro, además de Goku, fue Piccolo. Esto por el manga especial que dibujaron Toriyama y Toyotaro que hicieron para el manga de Dragon Ball Super recientemente. Promesa incumplida. Saben, a pesar de que el príncipe Saiyajin había prometido, según él, jamás volver a pelear a finales de esta saga, podemos observar que para la siguiente saga, es decir, la de Majin Buu, este se habría mantenido entrenando en secreto, aunque Goku no hubiera dado pistas de querer regresar al mundo de los vivos. Ojo que después de este video vamos a subir también todas las curiosidades que podamos encontrar de la saga de Majin Buu. El Super Saiyajin que superaba todos los límites. Originalmente el Super Saiyan 2 no contaba con un nombre oficial o muy bien definido. En esos momentos en la saga de los androides y principios de la saga de Buu, solo era conocido como el Super Saiyan de 5º grado o como el Super Saiyan más fuerte. El sueño. A pesar de ser un androide, podemos observar cómo Cell duerme durante las noches, al menos en el anime. Esto es bastante extraño. No se movió de allí. Aunque no lo parezca, la realidad es que en el manga, ojito, en el manga, Cell se mantuvo sin hacer nada durante la mayoría de los días previos a su torneo, manteniéndose de pie en la plataforma sin hacer nada. Esto desde que él hizo con sus propias manos, o más bien con sus propios poderes, la plataforma de su torneo. Y luego de dar el anuncio en la televisión, regresaría allí para no moverse nunca, esperando al tan ansiado día de su derrota. Libres de censura. Durante esta saga, 3 de los androides, es decir, número 20, número 19 y 16, todos sin excepción, pierden la cabeza, y 2 de estos siendo 16 y el Dr. Gero. Estos logran dar sus últimas palabras antes de ser pisados curiosamente por otro androide, en este caso 17 y Cell. Claro que la explicación es porque simplemente no son humanos o no son seres completamente biológicos. Estos, al ser robots, prácticamente pueden pasar libres sin la censura que esto hubiera significado de ser cualquier otro tipo de personaje. El ejército de robots. Durante todo el arco no hay ningún villano principal que no sea un androide o un cyborg, siendo primero Mecha Freezer, quien llegó junto a su padre, todos los androides sin excepción, Cell e incluso Tao Pai Pai en el relleno. Qué curioso, ¿no les parece? El ejército de robots de las películas. Y saben, ni siquiera las películas o films se salvan, ya que la mayoría de estas que se centran en el periodo de tiempo en el que transcurre esta saga, la mayoría de los villanos son, pues, androides o cyborgs, como los androides 13, 14 y 15. También el ejército de Metal Coolers.
los androides 17 y 18 en el futuro de la ova de Trunks, incluso Hachiyak, un experimento creado por un científico fantasma. Bastante curioso, la verdad. El hombre más guapo y popular con las chicas. Me parece curioso que en este arco, en esta saga entera, el que pues más éxitos tuvo en el amor fue Krillin, primero apareciendo con su bella novia Maron del relleno, pero que aunque lo trataba mal, era sumamente bella. Al final se llevó el premio mayor, porque se quedó con la mujer más poderosa de la Tierra, la más bella hasta el momento y la más mala, pero que afortunadamente ablandó su corazón por ser un buen sujeto. Mendigo Krillin, no triunfó en las peleas, pero qué tal en el amor, ¿eh? El final de la espada de Trunks. Canónicamente, por lo del manga, porque lo vimos en películas usándolas de nuevo, la última vez en el manga que se ve el uso de la espada de Trunks hasta Dragon Ball Super es en su pelea contra 17 y 18 del presente. Vemos cómo este intenta atacar a la mujer androide con su poderosa y filosa espada, pero esta resiste el daño y el golpe, incluso daña brutalmente la espada. Posiblemente esta espada jamás se recuperó de esta quebradura, así que por eso Trunks decidió no volver a usarla. Luego Trunks pasaría a usar la armadura Saiyajin y ya nunca lo volveríamos a ver usando esta icónica arma en lo que quedaba de la saga, siendo hasta su regreso en Dragon Ball Super donde tenía claramente una espada totalmente nueva. El Majin Buu más fuerte. Por más que muchos fans de la saga adulen a la versión del Kid Buu como la más poderosa, la realidad es que Super Buu con Gohan absorbido es la versión más poderosa conocida del personaje. Pero bueno, no se puede culpar a nadie, ya que tanto el mismo anime como el manga le dieron mucha más importancia y peligrosidad al último Majin Buu que vimos, es decir, Kid Buu. Se nos trató aquí como la amenaza más poderosa que jamás se había visto, cuando en realidad, claro, Super Buu con Gohan absorbido era el más poderoso de todos. El personaje más peligroso. Pero bueno, a pesar de la afirmación antes mencionada, como les dije, el pequeño Buu es la versión más peligrosa supuestamente del personaje. Esto debido al poco nivel de conciencia que este maneja. Ya saben, atacando a diestra y siniestra en contra de cada planeta en el que se enfrenten. Por lo que, aunque lo llegues a superar en poder, en una hipotética batalla que hubiera tenido este contra Bellito, por ejemplo, Majin Buu hubiera podido atacar el planeta de manera súper rápida y que la fusión más poderosa de todos los tiempos no haya podido evitar, pudiendo perecer en la explosión de este planeta. El nuevo protagonista fallido. Saben, originalmente esta saga iba a catapultar a Gohan como el nuevo protagonista de la serie, pero debido a que, claro, los fans nipones seguían prefiriendo por encima al legendario Son Goku, Toriyama, que en paz descanse, tuvo que retractarse de esta elección en el último momento. Por esto, luego de que Gohan fallara, claro, en detener a Super Buu, Goku tuvo que tomar nuevamente el protagonismo. Y si bien la destrucción de Majin Buu trajo la importancia de superación del enemigo a toda la humanidad en conjunto para ayudar con la Genkidama, igual manera pues la técnica le pertenece al protagonista, así que pues básicamente todos los créditos se los lleva él. Adiós, Bills. ¿Saben? Si Goku hubiera exterminado al Supremo Kaiosama en la escena en la que este le apunta con un ataque en el torneo de las artes marciales, los eventos de Dragon Ball Super, como en la saga de Bills, y los torneos universales jamás hubieran llegado a ocurrir. La tercera voz conocida. ¿Saben? Durante la saga podemos presenciar en el doblaje latino el tercer cambio de voz de Krillin en toda la serie, pasando del legendario Eduardo Garza a Luis Daniel Ramírez, conocido también por hacer la voz de Spider-Man de Tobey Maguire, Chris en Padre de Familia y a Yajirobe también en Dragon Ball. Las fusiones. A pesar de que en este arco es que ganan popularidad las famosas fusiones, la realidad es que pues veríamos viendo estas uniones de dos seres desde la saga de Freezer, al observar primero cómo Piccolo se fusionaba con Il, luego con Kamisama y así sucesivamente. Lamentablemente las fusiones, al menos en esta saga, no derrotaron a nadie, por lo que pues su protagonismo fue muy bajo. El campeón. El verdadero héroe de esta saga es el poderoso Mr. Satan, al permitir que Goku lograse reunir toda la energía suficiente para realizar la Super Genkidama, y anteriormente haber detenido al Buu gordo de seguir destruyendo ciudades y exterminando personas, esto al hacerse su amigo. La verdad es que el buen Mr. Satan nos demuestra que, aunque sea en Dragon Ball, no siempre la violencia es el camino. El relleno.
En el manga jamás pudimos observar a Bellito Base mantener un combate en contra de Super Buu, ya que este inmediatamente pasó al Super Saiyajin, por lo que lo visto en el anime, chicos, es relleno de Toei, y también nos muestra que la lógica aquí no se cumplió. Si Bellito tuvo que transformarse inmediatamente para empezar a combatir, es que lamentablemente su versión base no hubiera podido enfrentar a Super Buu. Esto es algo ilógico, lo cual en el anime, pese a que se vio bien, tampoco es que tenga mucho sentido. Tenkaichi Budokai. Esta saga regresa el foco al mega evento conocido como el Torneo de las Artes Marciales, siendo que la última vez que observamos uno de estos fue de hecho en la saga final del Dragon Ball clásico. La saga del torneo de Cell, pues básicamente, pues sí, es un torneo, pero no es un torneo oficial en aquel lugar de las Islas Papaya. La increpancia del descanso. ¿Saben? A pesar de que observamos que Majin Buu duerme durante 5 segundos durante toda la saga de Dragon Ball Super, este necesita dormir grandes cantidades de tiempo, siendo esto claro una incoherencia por supuesto, y una conveniencia argumental que lo sacó de encima en varias sagas de Dragon Ball Super. Mi teoría personal, chicos, es que pues no hay que olvidar que Majin Buu era una criatura cósmica, un ente universal que despertaba cada miles de años, por lo que puede ser que cada vez que Majin Buu vaya durmiendo a partir de ahora, estos letargos vayan durando más, hasta el momento en el que pues tengan que pasar como 100, 1000 o 1.000.000 de años para que vuelva a despertar. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Una curiosidad divina. Como se nos ejemplifica en la saga de Moro, Kid Buu fue quien se llevó la mayor parte de poder del Gran Kaioshin al absorberlo, por lo que de este haber despertado todo ese poder, ni con Gohan místico ayudando en la batalla final en el planeta supremo hubieran podido detener al pequeño destructor de galaxias. Esto no es una increpancia con el punto que les presenté casi al principio. Kid Buu no era el Majin Buu más poderoso. Este, como les digo, era inferior a Super Buu Gotenks y Gohan absorbido. Sin embargo, de haber podido hacer uso del ki divino que tenía latente en su cuerpo, claramente este se hubiera convertido en el Majin Buu más poderoso de todos, pero como no lo hizo, pues no llegó a ser la mayor amenaza. El esperado regreso. De la línea principal de villanos de Dragon Ball Z, Majin Buu es el último que hace falta que regrese como un villano pues retornado. Ya sabemos que pues Freezer regresó, tanto en la película de su resurrección como en el Torneo del Poder, tanto también si lo queremos contar en la saga de Moro. Cell, si bien no fue él el que regresó Cell Max, trayéndonos pues básicamente el mismo concepto del villano. Majin Buu probablemente no llegue a regresar de alguna forma en Dragon Ball Super, pero quién sabe en Dragon Ball Daima. Ya para más información, ver mis videos de teorías donde hablo que la doctora Rinsu posiblemente planee crear un nuevo Majin Buu ella sola. Una posible explicación. Aunque por otra parte también ha completado esa línea de villanos resucitados o recreados como Cell, Max y Freezer, siendo que este en realidad contó con una reencarnación, ya saben, mejor conocida como el pequeño Up. Ya si ustedes quieren contarlo como un regreso in-universe inmediatamente allá en los 90s, pues depende de ustedes. Yo simplemente les dejo la curiosidad. La más extensa de todas. Esta saga es la más extensa en toda la historia de la franquicia de Dragon Ball, abarcando más de 90 capítulos, aunque claro, curiosamente, es la saga que menos duró in-universe. Me explico, durando solo 2 días el problema o el enfrentamiento contra Majin Buu. Pero el número de episodios emitidos y capítulos de manga es la que más dura. Qué curioso, ¿no? Idéntico al Bonachón. Al parecer el Majin Buu gordo no solo obtuvo la habilidad del Gran Kaioshin, ya que este también guarda una gran similitud física con este. Esto suele pasar en las mayores de las absorciones vistas en Majin Buu, pero ninguno había tenido tanto mimetismo al explicarlo de alguna manera. De hecho, prácticamente desde la saga de Moro se nos da a entender que el gran sagrado Kaioshin sigue existiendo dentro de Buu y puede intercambiar lugares con él cuando él lo requiera. Un torneo único. Esta es la primera y última vez que observamos el torneo infantil de artes marciales, siendo Trunks el único ganador conocido. Esto en cuanto a lo canónico, ya que GT no tiene un manga que adaptar. Y sí, hubo un torneo infantil en el que Goku perdió, pues lastimosamente, pero esto no pertenece al canon. El verdadero Saiyajin con más potencial. Resulta bastante curioso que Goten, a pesar de no contar con alguien para entrenar,
Al Gohan haber abandonado su oficio como guerrero en los 7 años de paz, este logró pelear al tú por tú en contra de Trunks, quien contaba, claro, con su padre como principal compañero de entrenamiento. Así que Trunks simplemente era más fuerte que Goten por ser un año mayor y por tener siempre a un maestro o al menos alguien poderoso con que entrenar. Esto habla bastante bien de Goten, lástima que pues toda su importancia se fue perdiendo con el pasar de las sagas. ¿Los observó todo el tiempo? Parece ser que nuestro héroe y protagonista estuvo siempre al pendiente de la vida de su familia desde el otro mundo, ya que este, al observar a Goten, reconoce a su hijo y hasta menciona el nombre de este mismo. Entonces, ¿sí estaba enterado de lo que hacían o es mera coincidencia o conveniencia argumental? Ustedes déjenme en los comentarios. La fase más poderosa. De haberlo querido, Vegito, la poderosa fusión legendaria, hubiera podido utilizar su transformación de Super Saiyajin fase 3, pero por lo visto, este no lo vio necesario. Claramente era muchas veces superior a Super Buu, tan solo con su fase de Super Saiyajin 1. También existe la posibilidad de que, de haber usado el Super Saiyajin 3, la fusión no le hubiera durado ni un minuto y se hubieran tenido que separar. Claro, estos no descubrirían esto hasta la saga de Black Goku. Los nuevos agregados. Durante esta nueva saga se incluyen 4 nuevos guerreros Z para formar el plantel de personajes: Goten, Trunks, Videl y Majin Buu, quienes forman parte de la formación de estos poderosos guerreros a partir de entonces. Power Rangers. Las divertidas y absurdas poses del Gran Saiyaman están basados en la de los Super Sentais o Power Rangers en Occidente, aunque también se menciona recurrentemente que Gohan también se basó en las Fuerzas Especiales Ginyu para recrear y realizar sus propias poses de combate heroicas. Aunque claro, las Fuerzas Especiales Ginyu de por sí se basan en los Super Sentais o Power Rangers, así que todo tiene que ver. Referencia al héroe caído. Además, se ha teorizado mucho últimamente que la vestimenta de este se basó en la del androide número 16, esto debido al sentimiento mutuo que tenían ambos de proteger al medio ambiente. Aunque lastimosamente al ser Bulma quien diseñó el traje, la teoría pues como que queda algo descartada. Pura esencia. La transformación del Super Saiyajin 3 es la forma más impactante de la etapa Z, debido a que nunca se nos preparó con antelación, narrativamente hablando, como si lo fueron el Super Saiyajin 1 y el 2. Y claro, pondría de moda esas super transformaciones con bastante cabello en Dragon Ball AF. El mayor vendehumo de la historia. Shin es el personaje más vendehumo de la franquicia, debido a que este se nos presentó como un ser supremo y poderoso y pues no hizo nada para destacar en toda la saga, salvo claro rescatar a Gohan y llevarlo al planeta supremo. Pero este mendigo no sabe nada, no sabe bien cómo se usan los potaras y no sabe mucho para ayudar a los guerreros. Error de traducción. En el doblaje latino contamos con el error de que al juntarse la energía para la Genkidama, el androide número 17 menciona la frase de "es estúpido de Yajirobe", en vez de decir Goku, que sería lo correcto. Un poder increíble. A pesar de que la Genkidama es la super técnica empleada para destruir al pequeño Buu, este la logra detener momentáneamente, lo que nos hace creer que si hubiera sido una versión más poderosa del mismo como Buu Gohan, este hubiera podido llegar a evitarla o regresársela exitosamente a nuestro héroe. Quizá parte del ki divino del sagrado Kaioshin que permanecía en su interior lo protegió de este impacto, porque yéndonos a la lógica, este inmediatamente debió quedar desintegrado al primer contacto. Burn Out. A diferencia de ser la saga más extensa, la realidad es que Toriyama ya se encontraba bastante desmotivado y cansado de la serie para este punto. Es por eso que su dibujo no luce tan pulido como en anteriores arcos. Ejemplos de este burnout y cansancio hay en muchos videos de YouTube explicándolo mejor. El mago mentiroso. BBD no fue quien creó a Majin Buu originalmente, sino más bien este lo ayudó a materializarse en un cuerpo físico y sabía cómo invocarlo, pero una parte del fandom aún piensa que este es su creador. No hay que culparlos, pues esta afirmación existe tanto en el anime como en el manga original, y la respuesta la dio Toriyama en su momento en una entrevista, por lo cual es pues claro, lógico que mucha gente que solo sigue el anime no esté enterada de la verdad. Aprendices. Históricamente Kibito junto a Samas y el mismísimo Trunks del futuro en Super son los únicos aprendices de Supremo Kaiosama que hemos conocido en la historia de la franquicia. Los demonios del cine.
De nuevo una coincidencia con todos los villanos de películas que abarcan el lapso de tiempo que ocurre durante esta saga. Todos estos son denominados demonios, por así decirlo. Ejemplos como Hildegard, Claro Janemba y el mismísimo Bio Broly, que se autodenominó como el mismísimo demonio, dan cátedra de esta curiosa afirmación. ¡Qué tontos! Los guerreros Z desperdiciaron 3 valiosas ocasiones claras para derrotar a Majin Buu. Una fue en la primera batalla de Goku Super Saiyajin 3 en contra del Buu gordo, donde fácilmente este pudo haberlo exterminado de habérselo propuesto. La otra fue con Gotenks, quien, a pesar de que su ventaja no era tan amplia, si hubiera luchado en serio desde un principio, este podría haber acabado con el demonio potenciado. Y el último fue Gohan claramente, con su potencial recién desbloqueado, el cual decidió humillar a Super Buu en lugar de acabarlo rápidamente, permitiendo claro a este absorber a Gotenks y a Piccolo y hacer que todo se torciera para los protas. Dejado de lado. Esta es la primera saga en la que podemos observar que ya el poderoso Piccolo no participa en ningún combate en todo el arco, pues ya claro sumándose a los demás guerreros Z terrícolas, así que pues ni modo Piccolo, lo sentimos. Por suerte pues fuiste redimido ya en el Torneo del Poder y sobre todo en la película de Super Hero. La misma saga, realidad distinta. A pesar de ser un guerrero prodigio y mantenerse siempre entrenando, el Trunks del futuro tuvo grandes dificultades al combatir en contra de Dabura, pareciendo que este no había incrementado mucho sus poderes. Ahora sí, se vio su poderosa mejora a partir de que este se transformó en Super Saiyajin 2 y ganó aquel combate, salvando momentáneamente su realidad. No son iguales. Se suponía que los guerreros copia que aparecieron dentro del cuerpo de Super Buu tenían en teoría los mismos poderes que sus versiones originales, pero claro, Goku y Vegeta por separado lograrían dejarlos fuera de combate fácilmente en varias ocasiones. El robo de poder. Majin Buu entra en la lista de villanos que se hicieron más fuertes absorbiendo a otros, como claro, Cell y el poderoso hechicero Moro. El guerrero absoluto. La razón por la que Bellito pudo combatir a Buu aún siendo un caramelo es porque la magia de este no le afectaba en lo absoluto. Esto debido a que el guerrero fusión lo superaba colosalmente en cuanto a nivel y quizá también contaba con una especie de protección o poderes mágicos hasta cierto punto. Claramente esto se hizo pues para marcar su superioridad y hasta cierto punto parte de los chistes de Toriyama. La continuación secreta. Saben, hay un arco secreto posterior a la derrota de Majin Buu y el escape de Goku con Up, el cual es el mini arco del manga parodia de Nekomajin Z. Esta historia me gusta mucho porque nos presenta una forma única nunca antes vista de Goku en su Super Saiyajin, el también conocido como el verdadero Super Saiyajin Full Power, el cual extrae todos los poderes de Goku de sus versiones Saiyajin, es decir, tanto el Sandankai como el Super Saiyajin 3 cuentan en esta transformación, la cual ya no cambia mucho. Esta en realidad era la teoría o el concepto máximo de Akira Toriyama, que una vez platicó en una entrevista que Goku llegará a controlar el Super Saiyajin de tal manera que este tendría todo su poder sin necesidad de cambiar del Super Saiyajin 1. Un regreso final. Esta saga regresa de manera de cameo a varios personajes que llevaban tiempo sin aparecer en la historia. Personajes tales como Upa, a quien Goku ayudó en Dragon Ball Clásico, y Bora, su padre, el androide 17 de la saga pasada, así como la bella Launch, que dejó de juntarse con el crew. Un nerfeo de último momento. Goku hubiera logrado vencer a Kid Buu en Super Saiyajin fase 3, si este claro se encontrara desvivido, debido a que no tendría el enorme gasto de ki que sí tenían los seres vivos usando esta transformación. Relleno de habla. Kid Buu realmente sí tiene diálogos, lastimosamente estos solo aparecen en el anime y en la versión latino, claro. Estos son muy escasos, pero en el manga y en el japonés nunca ocurrió nada de esto. Jamás se vio a Kid Buu diciendo una sola palabra. Finales alternos. El final de Dragon Ball Z es distinto en ambas versiones. En el anime, nuestro héroe pues se va volando con Up, mientras que en el manga, este le obsequia su tan preciada nube voladora, reflejándose a sí mismo cuando la usaba en su niñez. Aunque claro, este fue un final que se adaptó después, muchos años después de la finalización del manga, pero bueno, es una diferencia. El paso a la maestría. Al final de Z podemos observar que nuestro Saiyajin, criado en la Tierra, finalmente abandona su atuendo como aprendiz de la escuela tortuga de color naranja, para pasar a usar una nueva versión color celeste en el anime y color verdosa en la versión del manga.
¿Qué les parece? El lugar indestructible. Se menciona que la razón por la que se decidió que la batalla final en contra del monstruo Majin Buu fuera en el planeta supremo fue porque este lugar contaba con una gran y enorme resistencia a combates de nivel galaxia como los vimos en este enfrentamiento. Claramente hubiera sido una gran desventaja pelear en cualquier otro planeta, ya que Kid Buu fácilmente los hubiera hecho estallar, llevándose así claramente la victoria. Terror lovecraftiano. A la vez, el personaje de Majin Buu ejemplifica de manera perfecta lo que podría ser un personaje de terror cósmico, al ser la reencarnación pura de la maldad misma en el universo, que busca aniquilar a este mismo. Una primicia bastante aterradora de hecho, y se explica de que Majin Buu estuviese tan roto con todas esas habilidades brutales. Todos unidos. Esta es la primera vez que la humanidad realmente contribuye a nuestros héroes para poder derrotar a la amenaza en turno. Fusión teórica. Con el intento o práctica de fusión de Krillin y Piccolo, varios fans realizaron fanarts de cómo sería esta hipotética fusión, que sería oficializada en el videojuego de Dragon Ball Fusion, que cuenta con el nombre de Pirilin. Pirilin, qué curioso se escucha. ¿Error argumental? Es ilógico que Piccolo pueda comunicarse con Goten y Trunks por medio de la telepatía, al estos estar dentro de la habitación del tiempo, debido a que pues básicamente este se ubica en otra dimensión. Te lo creo en cualquier lugar de la Tierra, pero esto sí me parece pues bastante conveniente. ¿Se quedó dormido? ¿Otra vez? Es bastante extraño que Kid Buu lograse exterminar a la mayoría de supremos Kaiosamas y Bills no fuera informado de esto o no estuviera al tanto de la situación. La lógica nos dicta que, al estar su vida en peligro, Whis inmediatamente lo hubiese despertado para evitar esto. Pero bueno, no es deber de un ángel intervenir cuando les conviene. El gran flojo. A pesar de haber retomado sus entrenamientos a inicios de esta saga, Gohan vuelve a abandonarlos al término de esta saga e inicios de Super, perdiendo luego, pues ya saben en esa nueva serie, los poderes del poder definitivo. Básicamente tuvo que entrenar muchísimo antes del torneo del poder para poder recuperar lo que ya era suyo. Pobre Gohan. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que este video reciba muchísimo apoyo para poder así realizar la siguiente parte, que será pues probablemente de la saga de GT o también de Dragon Ball Super. Así que bueno, depende de ustedes. Apóyenme con unos 10,000 likes y vemos si sucede. Estuvo con ustedes su buen amigo Senkai Z.